Pues en nuestro espacio La Conversa de hoy hemos vuelto a salir una vez más al exterior. Hemos sacado nuestro tiempo de charla, de conversa al exterior, como hacemos con frecuencia, de la mano de Arts Studio, Celestino Mesa, en el que juntamos las imágenes con el sonido de la radio. Y nos hemos venido, hemos salido a visitar, amablemente que nos ha invitado en su espacio de trabajo, con un escultor, con un artista plástico. Él es Medín Martín, escultor, palmero, al que ya damos la bienvenida a la conversa y sobre todo las gracias por recibirnos en su espacio natural, su ámbito de trabajo. Muy buenas. Buenas, buenos días. Gracias a ustedes también por esta labor que creo que están haciendo, fundamental en el mundo que estamos viviendo. Y espero que sea una conversa agradable y fructífera, por lo menos, o que esa es la intención. Esa es la intención, vamos a intentarlo. Vamos a poner un poco en antecedentes para los que no conozcan a Medín Martín. Medín Martín, como decimos, es escultor de origen palmero, de Breña Alta en concreto, en la isla de La Palma. Es catedrático, ha sido profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. En su especialidad de esculturas ha trabajado diversos materiales como la madera, el bronce, ha impartido asignaturas diversas en sus distintas etapas como docente, pero básicamente Medín predomina en su creación y en su trayectoria el gusto por la madera, el gusto por trabajar la madera. Es un amplio conocedor de la madera desde que nace, desde que se forma hasta que llega a la pieza a sus manos para plasmarla en un concepto creativo y trasladarla a lo que él tiene en su mente, ¿no? Desde los 80 hasta hoy, pues Medín tiene una larga trayectoria que bueno, que está a disposición de todo el mundo, quien lo busque por ahí. Son muchísimos años, tanto de exposiciones individuales como colectivas, como trabajos en espacios públicos, de diferentes temáticas, de diferentes materiales, esculturas en la calle, en fin, un montón de cosas. Medín, ¿podemos afirmar que en la trayectoria y en su recorrido por el mundo de la escultura, su aliado preferido siempre ha sido la madera, ¿verdad? Entre el resto de materiales. Sí, sí, indudablemente. La madera ya creo que venía casi en la sangre, porque vengo de mi padre en concreto, que era carpintero ebanista, y yo creo que fue la carpintería de mi padre quien despertó en mí la curiosidad por la madera y su capacidad que tiene de transportarnos. Desde el momento de ver el árbol, de ver cómo se transforma en madera y cómo después se puede utilizar o incluso reutilizar las maderas. Y ese mundo me vino por añadidura casi. Y desde luego que mi favorito sigue actualmente siendo la madera. De hecho, ahora mismo estoy preparando una nueva serie que saldrá a la luz posiblemente pronto, que de la serie que yo puedo trabajar sobre 15, 20 piezas, pues quizás el 80% es madera. Y sobre todo la madera que a mí me interesa y que últimamente quizás más son las maderas quizás canarias. He tenido la oportunidad de trabajar con distintos tipos de maderas canarias y últimamente con este trabajo que estoy trabajando me ha brindado la oportunidad de trabajar con el barbusano, una de las más y mejores maderas que puede existir en Canarias o que ha existido y que en algún momento estuvo a punto de acabar con todo el material que había con la época de la construcción.
pero que no solo es esa, sino desde la sabina, el palo blanco, la tea o cualquier madera, la morera o el moral, es decir, todo ese tipo de maderas que hay bastante en Canarias, o maderas de nisperero, de peral, o de cualquier cosa de esa. En definitiva, cualquier madera puede ser utilizada o reutilizada, ¿no? Y sí ha sido la madera quien me ha marcado la pauta. Me ha marcado la pauta e incluso la pauta del tipo de escultura, porque claro, tiene un sentido de adaptación al bloque que es de madera, que es unas características tal cual. Claro, porque cada tipo de madera, cada árbol genera un tipo de textura, claro, un tipo claro. de forma, ¿no? Sí, 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 sí. Podemos decir incluso que hasta somos un poco también afortunados en Canarias en tener cierto tipo de árboles que generan una madera casi endémica, que solo la tenemos nosotros. Indudablemente, es Sí, decir, el tipo de bosque que existió en Canarias y que existe, que afortunadamente todavía quedan, lo que es la laurisilva y el resto que se ha formado, que se formó en la Macaronesia, pues todavía la madera de falla, como dicen aquí, o de haya, que es la que realmente que ya se produce a nivel industrial, pero aquí todavía quedan restos de madera de ese tipo de falla o de brezo. Es decir, Cuando se hablan de los paisajes en Canarias, siempre se dicen los Altos de la Gomera, sí, las zonas de Anaga, las zonas de Fayal-Brezal. Fayal-Brezal, exactamente. ¿Verdad? Exactamente, Es Fayal-Brezal. la parte popular. Sí, 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 es que realmente fue eso, y eso, de hecho, marcó una trayectoria en todo, digamos, en todo el quehacer de la vida canaria, es decir, desde cortar varas para mandarlas a Las Palmas para embarar tomate. No sé si la gente sabe lo que significa embarar tomate, pero era cortar varas o palos rectos de madera, de este tipo de laurisilva, para después hacer lo que se hace en las tomateras, es decir, ponerle Sí, una incluso palla. las varas para levantar parras, Exacto, la madera para doblarla y moldearla para hacer cestos para el campo. Incluso para la platanera, es decir, los jorquetones que se decían, Que son los que sostienen la piña. Efectivamente, que además en La Palma, En La Palma, se usa mucho eso. Y de hecho en La Palma fue una de las grandes exportadoras de ese tipo de material, llamémosle, para exportar. Y hay una cultura no escrita, o bueno, luego me imagino que habrá investigadores que habrán profundizado y habrá tesis doctorales incluso sobre eso. Nuestros antepasados fueron muy sabios eligiendo qué tipo de madera según para qué cosas en los campos, ¿verdad? Indudablemente, indudablemente, porque todo el tipo ese de maderas que se usaba, es decir, los bosques eran digamos, el requisito que ellos tenían, y era la materia prima de claro, todo, pero era su maná casi. Era casi su maná, porque es lo que sustentaba, desde el alimento para sus animales hasta el palo blanco para hacer los arados para poder labrar después, y las cangas, que son elementos agrícolas que, hombre, yo procedo de por ahí, por eso esos términos pues me suenan y sé lo que son. Y además, ya en esos tiempos se practicaba una palabra y una práctica que ahora en los últimos tiempos está muy en boca, pero ya nuestros antepasados, perdón, ya lo practicaban, que era la sostenibilidad. Exacto, precisamente era eso. Y ¿no? que creo usar lo que tenía en mano. Exacto, es decir, y el hecho que se está volviendo otra vez a lo mismo, es decir, permitir que un rebaño de cabras limpie los bosques en su parte baja, impide que el incendio se propague a una velocidad increíble, que es lo que hacían por ellos. ejemplo, o que en un pueblo de determinada isla, porque el paisaje volcánico es una roca tipo Malpaís, pues tenga la característica de que las casas en esa isla están forradas de un tipo de piedra en concreto. Sí, por supuesto. Porque es la que tenían a mano. Es la que estaba. Y no había camiones para traerla de otro sitio, ni traer bloques. No, es lo que estaba ahí, es decir, las materias primas, tanto eso como el barro, y eso derivó después en todo el mundo cultural de, pues en este caso la cerámica, o en este caso la madera, para hacer en principio objetos más artesanos, como puede ser un mortero, o puede hacer cualquier cosa de ese tipo, hasta derivar a las últimas cosas más específicas, como la madera, para poder trabajar la arquitectura y toda la arquitectura tradicional canaria, que lleva todo el tipo de madera, y a partir de ahí pues generó también la parte de escultura, que a partir
quizás de los años 50 o por ahí, ya pues se está utilizando como materia, digamos, en escultura. Y la escultura que en Canarias ha sido un poco más muy, digamos, pobre, entre comillas, por la falta de materiales y por la falta de, digamos, de industrias que permitían un tipo de escultura, llámese la fundición en bronce, por ejemplo, hasta pues tipos de piedra. Es decir, aquí no ha habido mármoles, sí ha habido piedra indudablemente y se ha trabajado tipo de basalto, que es lo que se trabaja, ¿no? Por ejemplo, cuando el común de las personas, cuando oyen hablar de una persona que esculpe, que trabaja con la madera, quizás la mayoría lo asocia a tallar madera, ¿no? Sin embargo, Medín combina varias disciplinas artísticas en una misma pieza con la madera, quiero decir. Además de tallarla, hace una fusión multidisciplinar en lo que lo combina con texturas de color, con pinturas, le añade incluso piezas de metal, es decir, se produce como, digamos, como una simbiosis entre el origen natural de la madera con otros elementos artísticos que se funden en la pieza, en el concepto principal, ¿verdad? Sí, sí, ha sido un caballo de batalla que sigo manteniendo, de cómo... ¿Cómo se llevan, qué tal se lleva la madera cuando de repente viene, pues no lo sé, un acrílico, un óleo o un trozo de bronce a incrustarse con ella, claro, y hacer una especie de... Esa es la batalla, hacer lo que sean compatibles y que sean... Y que estéticamente estén en armonía, y ¿no? que a la vez sean transmisores de lo que yo quiero transmitir. Es decir, que es complejo, pero a base de, como suele decirse, a base de palo se va aprendiendo. Pero en este caso creo que siempre en la obra que he trabajado he combinado, pues sobre todo el color, porque la madera, que ya de por sí es válida, por supuesto, nada más que como la trates ya tiene su resultado definitivo. Pero el color me acentúa quizás esas características que yo quiero aportarle para que transmita. En este caso, por ejemplo, si yo quiero que transmita un elemento más surrealista, de un mundo más onírico, pues como en este caso esta escultura que tenemos delante, que le mezclo color, le mezclo un poco en el sentido de esas bronces con un sentido hiriente. Es decir, yo creo que eso ya te está significando que el bronce, que es un material pesado, sólido, aunque sean materiales tradicionales, siguen fusionando y dan o transmiten, bajo mi punto de vista, un concepto nuevo. Es decir, que quizás, pues, no lo sé, intento descubrirlo y que a la vez al que vea el resultado y al mostrar la exposición, que a él le llegue también. En el proceso de selección de madera, y hablábamos hace un momento de la riqueza autóctona que tenemos en Canarias, de tipos de madera, me imagino que también le gustará hacer el seguimiento de dónde viene tal trozo de sabina o tal trozo de nogal. Siente curiosidad por ir a los orígenes del árbol, dónde se plantó, de dónde viene, a qué altitud, de qué parte de la isla viene esa madera, ese tipo de cosas, o a tanto no o siente alguna curiosidad como hombre también de raíces. Sí, a veces, pero no. Quizás ya uno va pensando más en el resultado final cuando ve el tronco de madera que de dónde viene. Porque ya usted a simple vista sabe si la madera es buena o no. Vale, no hace falta ir a la huerta a ver el árbol, ¿no? No, normalmente no. Pero sí me ha interesado, por ejemplo, a veces he trabajado maderas que son de castaño, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí me ha interesado y me he preocupado en averiguar, porque vienen a lo mejor de un antiguo pajero
que sirvió a su vez ese trozo de madera porque era el comedero de una vaca, Ajá. por ejemplo. Eso ahí sí, pero claro, más allá de ahí ya de donde vino el árbol no. Pero esa parte sí, o por ejemplo en lo último que vas consiguiendo algún trozo de barbusano, que eso ya no se usa y está en desecho y que ya no cortan árboles ni mucho menos, pero sí, sí ver de qué fue el derribo, porque dónde estaba la casa, esa parte sí me ha interesado, o en el hierro, que también está prohibido la sabina y que yo he trabajado algunos, pero que por desecho, porque algunas veces pues se secan, o porque aquí también en algunas ampliaciones de carretera, lo que llaman el cedro canario, que es el cupreso también, que pues ampliaciones de carretera, por ejemplo, recuerdo en La Guancha, sí fui a donde estaban y recuerdo de ver los árboles en la orilla de la carretera, que me pareció que en algunos igual se pudo haber evitado haberlos cortado porque eran a lo mejor cupresos o cedros canarios que tenían unos cuantos años. Esa parte sí, pero después en general no, porque ya tú ves la madera y automáticamente estás pensando en una idea que te digo de hace 5 años y que no la habías encontrado en dónde meterla, pues la metes ahí ya. Pero y cuando usted recibe una pieza de ese tipo, que sabe que tiene una historia detrás, que perteneció a un pajero, que perteneció como una viga principal de un antiguo granero o de una casa de labranza, eso ya, digamos que le influye a la hora de la temática del concepto, esos antecedentes históricos de la propia madera, ¿ya le inspiran algo o en algún caso se la ha dado, me imagino, ¿no? yo creo que sí, porque de hecho a veces la madera tal y como la encuentras ya te está transmitiendo, es decir, una madera que tiene más de 200 años ya está transmitiendo. Es decir, ya ahí lleva una memoria incluida, lleva nuestro ADN de alguna manera impuesto, ¿no? Ajá. Entonces, esa madera sí te influye, aunque la serie que estás trabajando o la temática que estás trabajando, pues requiere otros derroteros, ¿no? Pero que sí te influye en ese sentido de investigar o de pensar o de ver y que la gente sepa que antes de fue una viga o que fue la encimera de una puerta. Es decir, eso para mí es interesante. Y eso es un interesante. antecedente también quizás de cuando prepara una exposición, el título que le va a dar, el título, digamos, el leitmotiv de esa exposición, porque yo veo que usted cuando presenta una determinada exposición, la contextualiza, le da un leitmotiv, le da un contexto, le da algo que es común a toda la obra que estás poniendo, Sí, ¿no? por supuesto. Porque Siempre. esos títulos, los títulos son muy, a veces son cortitos, pero son muy significativos de lo que el visitante que va a la sala se va a encontrar. Hay elementos comunes en esos títulos, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque entre otras cosas yo creo que no es que el título te vaya a marcar toda una pauta de trabajo. No, luego cada uno saca claro, sus matices de cada cuadro. Pero de cada... sí te hace reflexionar, es decir, llámese Ofrendas, por ejemplo, que es un título que se me viene a la cabeza, o Signos de la Memoria. Pues yo creo que ahí está reflejado ya toda una tradición que tenemos o todas unas vivencias que hemos tenido y que a lo largo del tiempo se van transmitiendo de generación en generación. Entonces esos signos de la memoria es algo que nos queda en el recuerdo, es decir, sea una memoria de niñez, sea una memoria de nuestros antepasados y que de alguna manera pasó a nosotros quizás sin darnos cuenta, porque viene ya en el paquete cuando nacemos, ¿no? como ya de añadidura, como los ojos verdes o los ojos negros, ¿no? Y yo creo que eso sí refleja un poco los títulos y creo que eso es lo que te permite un poco pensar en de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Que es lo Quiero decir que el que entra así inesperadamente, porque a veces nos pasa, que pasamos por una calle y decimos, mira, no la buscamos, nos encuentra la exposición a nosotros, no vamos nosotros profesos a buscarla, ¿no? Mira, hay una exposición. Ay, pues no sé quién es este señor, vamos a entrar a verla. Entonces, cuando empieza, que normalmente todos hacemos cuando vamos a un museo, a una exposición, tendemos no a brincar de un cuadro al otro así aleatoriamente, hacemos un recorrido lineal, ¿no?
se provoca el efecto de que cuando salga, pues mira, tiene sentido el título de la exposición, porque la mayor parte de las piezas tienen algo que ver con ese título, ¿verdad? Yo creo que sí. Eso, ¿se lo dicen a usted yo creo que sí. Los visitantes, cuando alguien viene a verle, le dice, sí, está todo en consonancia. Hombre, con el título. algunas veces la gente tiene otro tipo de lectura también, Sí, y que es lo enriquecedor, es decir, y de hecho... Y le aportan otras visiones. Exacto, que yo no había visto a lo mejor. Usted ni se había ocurrido. Claro. Sí. Pero que ese es el sentido que tiene el arte en general y en particular pues la cultura que estamos tratando, ¿no? Es decir, que te transmita algo que tú has querido transmitir, ¿no? Porque si no lo quieres transmitir no haces nada. Pero entonces yo creo que cuando tú quieres transmitir algo es como alguien que escribe una novela o que escribe un relato histórico. Es decir, yo creo que quieres transmitir algo, quieres comunicar, quieres de alguna forma que eso en las generaciones que van visitando, sobre todo digo las generaciones que me encantaría que fueran las nuevas generaciones las que vean lo que se hace, lo que se está haciendo y lo que se hizo para poder seguir avanzando, porque si no, no sé, creo que el arte ha evolucionado, pero que seguimos trabajando para que siga avanzando de una manera, yo creo que más fructífera y que tenga más visión y que tenga más repercusión con la gente, ¿no? Como cualquier otra disciplina de las artes plásticas, cuando un escultor, un creador inicia o se inspira o planifica un conjunto que a veces ni siquiera lo tiene planificado, va surgiendo un poco sobre la marcha y al final se obsesiona, entre comillas, en una temática o hay momentos de la creatividad que le da por ciertas inspiraciones, por unas temáticas, otros tiempos por otras. Se culmina la obra en realidad no cuando está expuesta, sino cuando ya el público la ha visto y le ha contado al creador ese otro punto de vista. Ahí es cuando cobra todo su sentido la obra. Hombre, yo creo que la obra... ¿Se siente usted satisfecho del todo cuando ya el público viene y le da ese feedback que se llama ahora en inglés? Sí, hombre, esa es una parte, No estoy hablando de los críticos. No, del público, de la gente de a pie. del público en general. Sí. Esa es una parte, es decir, porque la crítica es otra cosa. Sí, eso es entonces el público viene y en muchos momentos te agradece que hayas presentado. Primero porque no conocen obra, o porque no conocen el mundo de la cultura, o porque no conocen una trayectoria, en este caso particular mía. Y en otro caso porque les ha abierto los ojos a otros espacios y a otras manifestaciones artísticas que desconocían. Sobre todo que antes lo comentábamos fuera de micrófono, es decir, que el mundo de la escultura estaba un poco, digamos, entre comillas, más cerrado que el mundo del resto de las expresiones artísticas, es decir, la danza, la música, todo eso quizás es más espontáneo, es más es un género como más popular. Como pasa en la música. Exacto. Hay géneros musicales que son como muy exclusivistas, muy minoritarios. Llámese el jazz, por ejemplo. El jazz, es decir, el jazz somos 4 locos los que nos gusta el jazz. Perfecto. Sin embargo, por ejemplo, qué sé yo, la música latina le gusta la inmensa de la mayoría de la población, ¿no? Claro, entonces en eso me refiero, es decir, el mundo de las culturas, es decir, que hay un abanico delante y que me gustaría y que, no sé, de alguna manera que alcanzará más protagonismo, sí, ¿verdad? Y siempre he estado en ese sentido, mi parte de mi vida ha estado dedicada también a la enseñanza, que ese abanico que tienen la posibilidad de delante, que no lo desperdicien, entre comillas, ¿no? Sino que sea valorado, porque creo que realmente el abanico, es decir, que no solo nos vayamos a un arte de vanguardia tras vanguardia, es decir, yo creo que es válido siempre que haya una gran calidad o una buena calidad de obra, y que creo que eso es fácil de detectar, no hay que ser demasiado experto para detectarlo, es decir, que creo que eso debe conservarse, es decir, que igual que en las otras disciplinas, tanto en el cine como en cualquier otra, hay desde cine de terror hasta cine fantástico, es decir, en el mundo de la escultura, en el mundo de la pintura hay pues más clásicos, menos clásicos, más figurativas, menos figurativas, pero que por eso no dejan de ser válidos como expresión artística, ¿no? Medín, usted que lleva una larguísima trayectoria
y que ha visto pasar como docente, me refiero, Sí. en distintas etapas, tanto en la facultad como en por distintas etapas como docente, y que desde, bueno, pues desde prácticamente de los 80 han pasado como alumnos suyos algunas cuantas generaciones, Sí. con la perspectiva del tiempo, y un poco a contracorriente y luchando con otras formas artísticas actuales, más vinculadas con lo digital, con las artes audiovisuales, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven las nuevas generaciones de chicos que salen de la facultad o de las escuelas artísticas, en el caso concreto de la escultura, por ejemplo, como disciplina un poco más minoritaria dentro de las artes plásticas, en esa lucha que tienen hoy los jóvenes por combinarlo con esa influencia, con los lenguajes nativos que ahora se hablan? ¿Cómo ha visto la evolución de Hombre, aquellos primeros alumnos suyos a los últimos? Yo, vamos, para empezar estuve 36, 37 años o algo así dedicado a la enseñanza, tanto en la Facultad de Bellas Artes como en la Escuela de Artes Plásticas Fernando Esteves, antigua Escuela de Artes y Oficios, y a partir de ahí pues he visto pasar unas cuantas generaciones. De hecho, cuando se empezaba el mundo de la escultura, que éramos 4 alumnos, 10 alumnos, pues ahora mismo en facultad, donde tiene una cantidad de alumnos bastante amplia y bastante coherente dentro del mundo de la enseñanza. Yo creo que las disciplinas se han valido siempre de las tecnologías nuevas, es decir, las nuevas tecnologías se han aplicado pues para diseñar mejor, es decir, desde enviar un diseño gráfico a través de un ordenador y mandarlo a una máquina y que en 3D se construya, que es una técnica tan válida como puede ser hacer un dibujo y tallar la mano, y que eso a mí me parecería que fuera tan válido y que se siga manteniendo, bajo mi punto de vista. Es decir, que no sea una técnica que la otra pasó y que ahora todo tiene que ser así. Siempre ha habido algo de trasfondo que ha sido un poquito una constante. Hay algo que siempre ha estado ahí detrás, de trasfondo, como siempre haciendo guiños, como algo que siempre predomina en las temáticas de la obra, ¿o no? No me refiero estéticamente, sino al concepto. Sí, yo creo que siempre, es decir, porque siempre hay algo que domina y yo que creo lo que marca, siempre, ¿no? sí. Yo creo que el hecho de al crear, y yo creo que hay un momento, no es que uno empiece una obra y diga que toda la vida está trabajando en ella, que a lo mejor también es verdad, es decir, no lo sé, es decir, pero que sí creo que hay una pauta que te va marcando. Esas vivencias quizás o pensamientos casi infantiles que has vivido y que has tenido son los que te van marcando toda una parte de continuidad. Y después el día a día, es decir, te va marcando pues que un día hubo una guerra, te va marcando que un día te comentaron que hubo una violencia de género, que te va marcando que hubo gente que de alguna manera está perdida, que está encerrada y que últimamente lo hemos vivido en carne propia y que nos han, entre comillas, encerrado y nos han tapado la boca físicamente porque hemos ido con la boca tapada. Entonces nos han metido unas ideas o hemos sentido unas visiones que a lo mejor son tipo sombra, como la caverna, y queremos despertarnos de todo eso. Es decir, por eso yo creo que dentro de las vivencias, de lo que vives y de lo que vas reflejando la obra. Que siempre hay algo de lo anterior, posiblemente. Ahora con lo que te comentaba, que estoy trabajando en una serie que lo estoy llamando Rostro sin alma, pues está un poco esos 2 años que estuvimos con la boca tapada, es decir, estuvimos con la boca tapada, pero donde realmente a lo mejor hago resaltar las bocas en mi obra, porque he hecho una parte que no es tan, digamos, no es tan abstracta o tan más figurativa que obras anteriores, no tan, incluso más realista. Porque quiero destacar eso, es decir, quiero destacar que en algún momento
nos han tapado la boca, en este caso físicamente, por un tipo de enfermedad, por una situación concreta, claro, y puntual, pero también nos han tapado la boca por otras cosas. Sí. Es decir, y hemos vivido con los ojos y la boca tapada. Totalmente. Entonces, pues esos porque puntos... la transición y el final de la todo dictadura ese fue mundo, antes de ayer. Todo claro. ese mundo nos ha marcado. Claro. A mi generación o a nuestra generación nos ha marcado. Es decir, ya uno va con 60 y tantos y vamos... Que entonces pues ese mundo creo que nos ha permitido también ser libres de expresarnos de alguna manera y claro, no depender de, también creo. Pero por eso le preguntaba de que si hay siempre un trasfondo detrás, que la persona que se haya molestado o que sea de su generación como espectador en haber seguido su trayectoria creativa, diga, pues ya sea capaz de decir, esta obra es de este hombre, sin saberlo con certeza, o sea, ya tiene su, como, digamos que hay como un propio estilo que lo distingue de los demás, por decirlo de alguna manera. Bueno, puede ser que sí. Que alguien tenga esa capacidad de captarlo. Sí, yo creo que sí, porque, hombre, pues técnicamente hay una parte que mantengo, por ejemplo, aunque sean las obras en bronce o en barro o en madera, siempre hay una característica que las une, es decir, hay un elemento muy claro para mí que en un momento he estudiado todo el tiempo que he trabajado, toda la trayectoria, que son la textura y las terminaciones finales, es decir, desde pulido hasta casi espejo, hasta texturas cualquier tipo, ¿no? Entonces esa característica creo que es una que ha estado en todo el recorrido que he hecho con las obras, ¿no? Tanto de obras más pequeñas, más grandes, más de interior, más de exterior, ¿no? Vamos a tocar un tema que a veces cuando charlamos con los escultores, Medín, sobre todo cuando hacen encargos para espacios públicos, encargos que van a estar expuestos en plazas, en lugares públicos, pues tipo instituciones y demás, he notado en alguna que otra, algún colega, algún artista que ha hecho encargos para un ayuntamiento, para conmemorar algo, que bueno, pues la estatua, un busto, homenaje a no sé quién o cualquier cosa. Usted tiene varias y además sí, algunas muy archiconocidas además. Hay algunas, sí. Por ejemplo, recuérdenos algún ejemplo así muy famoso, porque yo, por ejemplo, sin ir más lejos, cerca de mi casa hay uno que es muy conocido en el barrio, que es la famosa escultura en la Plaza de la Papa, ¿no? Sí. Que es suya. Sí, eso... La pregunta iba porque he recibido a veces de compañeros suyos, escultores, que han hecho obras públicas, obras de encargo, digamos. Encargo, que se hace el encargo, pero luego la institución que lo encarga lo coloca, lo inaugura, lo presenta y ya en muchos ayuntamientos o en muchos sitios queda un poco en el abandono, no hay un mantenimiento, lo trasladan de sitio. Me han contado casos incluso de acá hasta que faltándole el respeto a la propiedad intelectual del autor, hasta le quitan un trozo, cosas de ese tipo. ¿Cómo han tratado su obra pública por encargo? Me río por lo que estás hablando. Es decir, yo no en sé su si caso le ha pasado alguna cosa parecida. Yo no sé si tú me has leído el pensamiento o ya lo sabías. No, pero, no pues lo sabía. Queda la casualidad. No lo sabía, sino que hay compañeros suyos del gremio que en el caso de los encargos públicos han tenido... Los espacios públicos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Los espacios públicos indudablemente son encargos. Y como encargos te encargan, no es decir, no es una obra que yo, de inspiración personal que yo tengo, o una selección de obras personales que te seleccionan esta obra y la pones en un espacio público, sino que te encargan algo concreto. Es decir, yo tengo varios encargos concretos, muchos que son encargos que tú te tienes que ceñir a eso que te encargan de alguna manera. Intentas poner tu granito de arena, por llamarlo de alguna manera, con tu personalidad de trabajo. Llámese, pues, una que me encargó en masa, que fue la aguadora de Santa Cruz, que está expuesta en Santa Cruz, o llámese el que acabas de nombrar, que es el del agricultor de la papa, que es en la zona del Sobradillo, o llámese una que hice para Mazo, que es un homenaje a los emigrantes en La Palma. También para La Palma hice otra, y voy al caso que estabas hablando,
de una que era para un espacio público encargado por una institución pública que era, no sé si es Puerto o es Costa o quien sea, me encargó una obra donde formaba parte de un proyecto y la colocaron en un sitio concreto, en San Andrés y Sauce. A partir de ahí, en un momento determinado que yo visito La Palma, me encuentro que la obra la cambiaron de lugar, la pusieron donde creo que no tendría que estar y sin notificarme nada en absoluto. Yo he tocado algunos hilos, pero al final estás llegando a la conclusión que la educación, que estuve 37 años educando a niños, para educar a gente adulta no sirvo. Gente que ya peina canas y que necesiten educar a esta altura. Sí, aquello del loro viejo, ya enseñarlo a hablar está complicado. Entonces yo ¿verdad? creo que eso es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente, llámese cuando una escultura en un momento determinado de Martín Chirino en Santa Cruz de Tenerife estorbaba para algo en concreto y le cortaron un brazo, le cortaron una parte, por ejemplo. Por eso le hacía esa pregunta. Bien, entonces pues eso sigue siendo actualmente, es decir, y sigue siendo que las esculturas, igual que tú tienes en tu casa la casa que tienes que pintarla cada 3 años o lo que sea, o tienes que darle un mantenimiento, pues a las esculturas también. Hay esculturas que necesitan un mantenimiento, es simplemente pues algo que le hagan, o limpiarle los jardines alrededor. Y recientemente, yo que soy un hombre de callejear mucho por las plazas y por las calles más escondidas de los cascos viejos de las ciudades, he hecho en falta también un pequeño detalle que me parece importantísimo. Un ejemplo, Plaza de Tal, busto homenaje a un señor que le dio nombre a esa plaza, que nació el señor del busto en 1800 tal, murió en tal y fue el militar que hizo aquella plaza. Pero no veo en una esquinita el autor de la obra. Sí, es una de las cosas que también se peca. Parece como que, como ya pagué la obra, ya no tengo por qué poner quién fue el autor. Sí. Es decir, la propiedad intelectual sigue estando ahí, ¿no? En ese caso, no creo no sé, que que es verdad. Es decir, fuera, ¿no? Que yo creo que se necesita todavía todo lo que son espacios públicos, mimar un poquito lo poco que hay. Es decir, aquí hubo un hecho histórico, porque fue histórico, que fue en el año 73, que para mí marcó un antes y un después de la escultura, para mí personalmente, que estaba en ese momento en formación, es decir, la escultura en la calle. Es decir, la escultura en la calle permitió poner a Santa Cruz a unos niveles, pues yo diría, internacionales. Estamos haciendo referencia en aquellos 80, desde los cacharros que se hicieron con piezas del accidente de los aviones, empezando la Rambla hasta el final de la Rambla. Por ejemplo. Que es una exposición lineal en toda la Rambla. Permanente y en las que están en el jardín, el García Sanabria, que son todos de la misma época. Pues a partir de todo ese mundo de escultura que se tendría que, bajo mi punto de vista, haber continuado como hay en todas las ciudades europeas, si recorres o en la península, en cualquier parte, y haber mantenido una institución que no sé quién tendría que ser, supongo que serán los ayuntamientos, organismos, gobierno autónomo o quien sea, es decir, mantener un nivel de escultura que creo que se podía haber hecho un museo al aire libre, creo que muy interesante. Y eso pues, ahí se quedó. Entonces yo creo que ahí hace falta, y el recorrido de todas esas esculturas, lo que acaba de decir, aparte que a lo mejor ahí, por ejemplo, si tú vas a muchas de ellas, a lo mejor no tienen el nombre del escultor. No, es que algunas sí las tienen, incluso algo que ya es histórico en un nervio de la ciudad de Santa Cruz, como es la Rambla, pues ni al comienzo del recorrido, donde está la primera, ni al final hay algo a modo de centro de interpretación. Exacto, que nos diga, mira, esto es de Henry Moore, por ejemplo. Esto fue colocado aquí en mil tal, esto representa a tal cosa. Incluso una referencia de cada escultor también. Que a lo mejor vamos incluso por senderos del macizo de Anaga y disponemos más información de un sendero, por ejemplo, o de la vegetación, por ejemplo, que de un recorrido escultórico por la Rambla. Por ejemplo. No sé si me explico. Sí, es así, es correcto. Y entonces yo creo que eso sí se echan falta. Y en las grandes ciudades yo creo que se echan falta, es decir, tanto en esa como en La Laguna, como en todas las demás, es decir, pero cuidar dónde se sitúan las esculturas, dónde van las esculturas y con un reconocimiento. Y que la persona que venga de fuera, y no los de fuera, los de aquí, los propios que visitamos.
Henry Moore, pero vale, pero ¿en qué año se hizo esto? ¿Qué representa? ¿Qué título tiene esta obra? Sí, sí. Y sobre todo, que haya una fundación o no sé qué organismo que se ocupe, porque estamos hablando de obras que están a la intemperie y necesitan, entre comillas, un mantenimiento. Hombre, yo creo que precisamente esas sí llevan un mantenimiento porque han hecho algo así como un apadrinamiento. Pero a veces, hay empresas, a veces lo hacen ya cuando cuando ya no queda remedio. Están bastante estropeadas. Cuando ya no queda remedio, como todo lo demás. Efectivamente, sí. Pero sí. que yo creo que se carece de muchas historias Es que si conocimiento. Si queremos en estos tiempos cambiar el concepto, el chip del tipo de turismo, de pasar del turismo de masas de playa y sol, de cajas de fósforos en el sur, a pasar a turismo cultural, tenemos que empezar por ahí. Pero falta mucho, para eso falta mucho. Sí, yo creo que por mucho que corramos a ciertos países no le vamos a coger la... Yo ya a mí me costaría correr a ese no vamos a llegar a cierto nivel. Pero yo sí creo que se necesita y todavía se puede hacer, es decir, hay grandes cosas... Solamente lo digo, y retomando un poco a lo que fueron sus alumnos, a las nuevas generaciones, para que tengan un aliciente. Hombre, para que tengan un aliciente para seguir haciendo, continuar, porque... para que vean que su ciudad, llámese Santa Cruz, llámese los Llanos de Aridane, llámese La Laguna, diga, oye, aquí se trata bien a los escultores. Sí, yo creo que eso hace falta. Tanto en los espacios públicos como en los no públicos. Como en los que están bajo techo, quiero decir. Pero hay después momentos de cosas que no tienen razón de ser, es decir, hay un montón de instituciones y gente como muy importante que no se han reconocido. Yo ahora mismo estoy recordando a dos nombres concretos del arte en Canarias, que son Manuel Betancourt y María Belén Morales, y que yo creo que esa gente tiene que tener pues, una institución, algo donde recoja, y hablo de ellos como en general, donde se recoja todo lo que ha sido el mundo de la escultura, pues en Tenerife en concreto o en general en Canarias. Es decir, en Las Palmas de Gran Canaria, que tradicionalmente fue más de la escultórica que Tenerife, es decir, está ahí, es decir, porque había escuela y porque fue más vanguardia, quizás empezó Tenerife quizás más tarde a crear el hábito y el mundo de la escultura, es decir, creo que tiene que tener referentes para eso que acaba de decir, donde alguien pueda visitar y tenga unos escalones donde empezar y poder continuarlo. Contextualizar lo que está viendo. Exacto. Medín Martín, el tiempo en la radio se nos va volando, el tiempo de conversa cuando estamos hablando, charlando, se nos va que ni nos enteramos. Sí. Yo le remito a la gente que sigue la conversa, pues que busquen Medín Martín, tiene su propia página web donde puedes ver tu trayectoria, tu currículum, tus distintas colecciones, tus distintos títulos, tus distintos momentos de inspiración, y simplemente pues darte las gracias por este recibimiento aquí en este espacio, porque este es el entorno donde se trabaja, el entorno donde se crea, donde se materializan los sueños, y que ha sido todo un placer echar esta conversa. Gracias, muchas gracias a la conversa, gracias al equipo con el que trabaja, y que, bueno, que esto sirva un poco como hilo conductor, de alguna manera, sí, para que la gente de a pie, digamos, y sobre todo las nuevas generaciones, y que sean los que realmente tienen que continuar con el mundo del arte en general y en particular con la escultura, y que sea también un poco particularmente muy... vamos a ver, quería buscar una palabra que no la encuentro, que salga beneficiados de alguna manera de todo el quehacer que ha habido en el mundo de la escultura en Canarias, es decir, no de ahora, sino de hace unos años, y que continúe, y que a la vez las nuevas generaciones que no decaiga. Gracias. Medín Martín, muchísimas gracias. Gracias un placer. Venga.